Saludar también a los que en algún momento verán este mensaje, esta exposición de la palabra a través de YouTube. Como decía José, hoy acabamos el libro de Jonás, la serie de predicaciones expositivas de este libro que nos ha llevado las últimas 4 semanas, este mes de julio. La semana pasada vimos el capítulo 3, estuvimos viendo de forma evidente la mano de Dios obrando en Nínive, ¿verdad? Vimos cómo la que quizá fuera la peor predicación de la historia, de aquí a 40 días Nínive será destruida, produjo el que quizá fuera el mayor avivamiento también de la historia en un solo día, porque una ciudad completa de 120.000 personas se convirtió. Cómo un sermón tan malo, predicado con tan pocas ganas, había originado el arrepentimiento de una ciudad enorme. Y la verdad es que esto para mí es un alivio, porque me toca estar aquí de vez en cuando, y sé que a pesar de mis limitaciones, que no son pocas, de mis defectos y de mis pecados, pues el Señor puede usarme para bendecir a otros, y la verdad es que no hay mayor privilegio y mayor satisfacción que eso. Casi mejor sería que el libro de Jonás se hubiera terminado en la predicación de la semana pasada, en el capítulo 3, ¿verdad? Con la obediencia, aunque fuera por las malas, de Jonás, y con la conversión y la salvación de una gran ciudad. Podríamos decir que el trabajo pues, estaba hecho. El mensaje había sido predicado y había producido un resultado espectacular. La ciudad se había arrepentido para empezar a obedecer a Dios. Si hubiera terminado aquí, en el capítulo 3, pues hubiera tenido este libro un final feliz, pero Dios tenía todavía trabajo por delante. Y no precisamente con los ninivitas. Había un profeta judío que le estaba dando a Dios mucho más trabajo que 120.000 paganos crueles y brutales. Y vamos a ver hoy cómo Dios sigue tratando con este profeta. En este capítulo 4, Dios va a hablar al corazón de Jonás. Dios quiere que Jonás examine sus motivaciones, sus creencias y sus convicciones más profundas. ¿Por qué Jonás siente como siente? ¿Por qué piensa como piensa? ¿Por qué actúa como actúa? Dios va a retar a Jonás a realizar cambios reales, duraderos y sinceros. Y estos cambios solamente pueden venir desde el interior, desde el corazón. Y empieza este capítulo 4 con la experiencia de Jonás. Cómo Jonás vive lo que acababa de pasar en Nínive. ¿Qué le hace sentir a él? Y dice el versículo 1 de este capítulo 4, dice, y Jonás se alegró grandemente de que Dios lo hubiera usado para llevar la salvación a más de 120.000 personas. Y se gozó en gran manera de haber sido tenido por digno de servir al Dios soberano y de ser testigo de la misericordia y el amor de Dios para con los perdidos. ¿No? Es que lo he leído en la versión diferente, es la BPP. Es la Biblia de los personajes perfectos, no es la que tenéis vosotros, ¿no? Esto es lo que nos hubiera gustado leer en realidad, ¿verdad? Pero como ya dije hace 3 semanas, en la predicación del capítulo 1, la Biblia no es un libro de personajes perfectos. Dios no esconde los defectos, los pecados de sus personajes, en primer lugar porque somos iguales y así podemos sentirnos identificados con ellos, y en segundo lugar porque así es más evidente que la obra es del Señor, que Él va a llevar a cabo su obra, sus planes, sus propósitos, aún a pesar de cómo somos. Así que vamos a ver lo que en realidad pasó. Y vamos a dividir el texto, el capítulo 4, en 2 partes diferentes, versículos del 1 al 4, el enfado de Jonás, y versículos del 5 hasta el final, la compasión de Dios, no solamente con Nínive, que también, sino con Jonás. Así que vamos a leer capítulo 4, versículo 1, ahora sí, en la Reina Valera. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró al Señor y dijo, ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Vemos la reacción de Jonás. El versículo 1 dice, Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. No dice que se puso simplemente triste, o que esto contrarió un poco a Jonás, o que lo incomodó, no. Dice que se apesadumbró en extremo, que se entristeció, que se enfadó enormemente. Jonás no era muy equilibrado. Todas las emociones que él sentía, ya fueran buenas o malas, las sentía a lo grande. Aun cuando el origen de esas emociones fueran cosas tan simples como una planta, como veremos ahora después. Qué reacción, ¿verdad?
Dios salva a una enorme ciudad y el profeta de Dios se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Te imaginas? De aquí a 15 días estamos en la campaña de impacto y Dios permite que Torre del Campo entera se convierta. Es más, no Torre del Campo, toda la comarca. Martos, Torredonjimeno, Torre del Campo, Jamilena, incluso la ciudad de Jaén. Lo que sería equivalente a la población de Nínive en aquel momento. Y tú vas y te llenas de ira contra el Señor. Sería absurdo, ¿verdad? Más bien nos llenaríamos de gozo y de alegría. Y es que algo había muy mal en el corazón de Jonás y el Señor va a tratar con eso en este capítulo. Y Jonás ora. Vemos la oración de Jonás en el versículo 2. Dice, y oró al Señor y dijo, ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que decía yo estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Qué diferente esta oración a aquella emocionante oración dentro del pez, ¿verdad? Dentro del pez, Jonás estaba dando gracias y alabando a Dios por su misericordia, y ahora está reprochándole a Dios su misericordia. Ah, vale, Jonás, es que cuando la misericordia es para ti, entonces sí. Alabado y bendita seas, Señor, por tu misericordia conmigo. Pero cuando la misericordia es para otro, entonces, mejor quítame la vida. Prefiero morir que contemplar esto. Jonás es bastante infantil, ¿no os parece? Es como el niño pequeño que coge una rabieta y todo su comportamiento está controlado o bien por su alegría o bien por su rabia, dependiendo de si el juguete se lo has dado a él. ¡Uy, gracias! O se lo has dado a otro. ¡Es mío! Más o menos así. Recordemos que el problema de Jonás, aparte de que su carácter era impulsivo e inmaduro, era su nacionalismo espiritual. Él no podía entender que Dios otorgara sus bendiciones a otras naciones. Él, hasta tal punto, que prefería la muerte que ver que Dios pudiera tratar bien a los paganos. Qué lejos estaba de sentir el amor y la compasión que Dios siente hacia los perdidos. Y yo me pregunto, ¿y nosotros? ¿Nos duele ver cómo la gente anda perdida sin Dios y va camino al infierno? ¿O como Jonás nos creemos más merecedores de las bendiciones de Dios, del perdón y la misericordia de Dios que otras personas? Pues yo sé que en teoría decimos que no somos más merecedores de su perdón, de su misericordia, de su gracia que otras personas. Porque de teología estamos muy bien, pero en la práctica, cuando estamos cada día rodeados de personas que no conocen a Dios, que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda como Dios define a los ninivitas, y no le hablamos del Evangelio y de la salvación de Dios en Cristo, con nuestros hechos estamos manifestando que en realidad sí nos creemos más merecedores del perdón y de la misericordia de Dios que esas personas, porque si no, no podríamos quedarnos callados. En este versículo 2, Jonás le confiesa a Dios cuál es su problema, por qué se siente así. Dios acaba de salvar a más de 120.000 personas y él se siente completamente frustrado y enfadado porque no lo merecen. Jonás siente una profunda tristeza por la salvación de los ninivitas. ¿Y cómo contrasta esto con la profunda tristeza que vimos la semana pasada, verdad? Estuvimos viendo sobre la profunda tristeza que sintió el rey de Nínive y los habitantes de Nínive por saberse enemigos de Dios y el objeto de su ira. Por eso declararon ayuno nacional, se vistieron de luto, se cubrieron de ceniza. Pero esta tristeza no era mala. Esta tristeza era una tristeza buena, fue una tristeza que los condujo al arrepentimiento y a convertirse de su mal camino. Así que tenemos dos tristezas. La misma emoción experimentada por unos para bien y por otros para mal. La tristeza de Jonás es egoísta. Es la tristeza de alguien que no tiene lo que quiere, que no se sale con la suya. Los ninivitas estaban tristes por actuar en desobediencia a Dios. Una tristeza agrada al Señor, la otra no. Una nos mueve a la santidad, al arrepentimiento, la otra nos aleja del Señor porque es una tristeza egoísta. Necesitamos menos de la tristeza de Jonás y más de la tristeza de los ninivitas. Menos de la tristeza de Judas, que lloró amargamente para perdición, y más de la tristeza de Pedro, que lloró amargamente, pero para arrepentimiento y se dejó restaurar por el Señor. Dice 2 Corintios 7:10 que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Que nuestra tristeza sea la primera. Entonces, Nínive se convierte. Jonás se frustra, Jonás está enfadado, está airado, está triste.
Y Jonás ora. Pero ¿qué oración? Él no le da gracias a Dios por su misericordia, sino que le reprocha su misericordia. Él confiesa cuál es la motivación que había detrás de su forma de actuar. Y lo sorprendente es que no tiene ningún problema en decírselo a Dios a la cara. Y cuando Jonás ora, hace por lo menos 3 cosas mal. La primera cosa que Jonás hace mal en su oración es justificar su comportamiento y su desobediencia. Si ya lo sabía yo, Dios, ya sabía yo que esto iba a pasar. Que tú, que eres clemente y compasivo, iba a darle a esta gentuza otra oportunidad y al final terminaría salvándolo. Por eso me quería ir a Tarsis, para no tener que contemplar esto. Jonás está diciéndole a Dios con toda la poca vergüenza que sus planes eran mejores que los suyos, que él tenía motivos más que justificados para desobedecer y que Dios tenía que entenderlo. Y puede que nos parezca una actitud necia o caprichosa, inmadura, y es así. Pero ¿cuántas veces nos comportamos de manera parecida a como se comportaba Jonás? Igual no levantamos una oración así de descarada para justificarnos, pero ¿cuántas veces sabemos cuál es la voluntad de Dios? O sabemos cuál no es la voluntad de Dios. Y aún así nos empeñamos en hacer la nuestra, en seguir nuestros deseos, nuestras emociones, y nos justificamos a nosotros mismos en nuestra mente, aunque no lo verbalicemos en una oración así de explícita. Yo creo que nos comportamos como Jonás con más frecuencia de la que nos gustaría reconocer. La segunda cosa que Jonás hace mal en su oración es decirle a Dios que él estaba equivocado. Claro, si lo primero que hace es justificarse a sí mismo, eso implica que Dios estaba equivocado. Más o menos como Adán hizo al principio de los tiempos. Adán le dijo: Señor, yo no tengo la culpa. La mujer que tú me diste, ella fue la que me dio de comer. No es por nada, Dios, pero yo no te la pedí, no sé si te acuerdas. Fuiste tú quien me la dio, así que trata tú con ella. Adán le estaba diciendo a Dios que él tenía la culpa de lo que estaba pasando. Y en cierta manera Jonás estaba haciendo lo mismo. Estaba diciéndole: ¿ves, Señor, lo que ha pasado? Tú eres el responsable de que esta horrible gente no tenga el castigo que merece. Y el versículo 2 es bastante curioso porque parece que Jonás está utilizando literalmente las mismas palabras que utilizó Moisés en Éxodo 34, del 6 al 7. Cuando Moisés baja del monte Sinaí con las tablas de la ley y ve el pueblo de Israel adorando el becerro de oro, pues él se pilla un cabreo, tira las tablas de la ley, las rompe y vuelve a subir al monte para interceder ante Dios por el pueblo de Israel, utilizando estas palabras: Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Moisés usa estas palabras para evitar que la ira de Dios destruya a un pueblo pecador. Jonás utiliza estas mismas palabras para reprocharle a Dios que su ira no destruya a un pueblo pecador. Qué contraste, ¿verdad? Jonás no puede entender que Dios tenga con Nínive la misma misericordia que tuvo con Israel tras las palabras de Moisés, tras la intercesión de Moisés. Claro, es que Israel es el pueblo escogido de Dios. Entonces sí. Él no puede entender que Dios tenga esa misma misericordia con Nínive ahora. No. De ninguna manera. Esto es intolerable. Con los paganos, ni pensarlo. Cuando estuvo en el pez, Jonás terminó su oración. No sé si os acordáis, hace un par de semanas lo vimos. Diciendo: la salvación es de Jehová. Pero yo creo que él no estaba entendiendo realmente el alcance de estas palabras. Dios le dijo a Moisés, en Éxodo 33, un capítulo antes, le dijo: y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla, y soy compasivo con quien quiero serlo. Y como también vimos la semana pasada, Él es soberano, y Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La salvación de Dios no solamente pertenecía a Israel, también era para los de afuera. La salvación de Dios también era para Ruth, la moabita, para Rahab de Jericó, para Naamán el sirio, para los griegos, para los romanos, para los samaritanos, hasta para un etíope. ¿Os acordáis? Y la salvación del Señor no solamente es para nosotros, que estamos aquí adentro, sino también para los de ahí afuera. Porque un día todos estuvimos ahí afuera. Hace un momento ha compartido Cristina y hemos cantado. Fue un milagro lo que pasó en nuestras vidas, lo que el Señor hizo con nosotros para que hoy estuviéramos aquí dentro. Fue únicamente por gracia, únicamente por la misericordia del Señor con nosotros.
La tercera cosa que Jonás hace mal en su oración es pedir la muerte, utilizarla para pedir la muerte. Y vemos la depresión de Jonás por dejarse llevar por sus emociones. Dice el versículo 3, ahora pues, Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Este es el plan de Jonás continuamente cuando algo no le cuadra o cuando algo no le parece bien. Huir, huir y huir. ¿Y cuál es la máxima huida de todo? La muerte. Él ya la pidió cuando estuvo en el barco durante la tormenta, pidió a los marineros que lo echaran por la borda. Jonás le estaba diciendo a Dios, contemplar la salvación de Nínive es algo extremadamente desagradable para mí, así que o descargas la ira, el fuego del cielo, que los consuma a ellos, o me consume a mí. Pero juntos no podemos estar, prefiero la muerte. Jonás deja que la tristeza y que la rabia tomen el control completo de su corazón y desea la muerte. Pero claro, como Jonás es un buen creyente, él sabe que a él no puede quitarse la vida, sino que el único que tiene potestad para dar la vida y para quitar la vida es Dios. Así que él pide la versión cristiana del suicidio. Señor, yo no puedo quitarme la vida, quítamela tú. Y esto es algo tan ofensivo para Dios. La vida es un regalo de Dios. Y más aún cuando hemos creído en el Señor y Él nos ha regalado la salvación y la vida eterna. Una vida eterna que podemos empezar a disfrutar desde ya, desde aquí. Una vida plena y abundante independientemente de las circunstancias. Decirle a Dios, toma tu regalo, no lo quiero. Es una basura. No me merece la pena la vida. Es muy ofensivo para Él. Y muchos lo hemos hecho. Le hemos dicho a Dios como Jonás, Señor, no puedo más, llévame. No estoy dispuesto a seguir sufriendo estas circunstancias. O acabas con estas circunstancias o acabas conmigo. ¿Es así? Yo creo que muchos aquí, en alguna ocasión, en alguna época oscura, en alguna mala racha, le hemos dicho estas palabras al Señor. Señor, no puedo más. Llévame. ¿Lo has dicho alguna vez? ¿Lo has sentido? ¿Lo has orado? Porque yo sí. Y reconozco mi pecado, reconozco esa ofensa al Señor. Y me arrepiento, porque es lo mismo que decirle, Señor, lo siento, pero te has equivocado conmigo. Esta vida que permites que viva no es para mí, no merece la pena. Es inútil, quédatela. Jonás confesaba con su boca que la salvación es de Jehová, pero luego, cuando esa salvación era para otros, realmente no lo creía. Nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es Dios hecho hombre, que Jesús es el Hijo de Dios, que lo que Él decía era la verdad, pero luego con nuestra actitud, a veces, no creemos realmente lo que Él decía, que Él vino para darnos una vida plena y abundante, independientemente de las circunstancias, y que la mayoría de nuestro sufrimiento es por culpa nuestra, es por nuestras propias malas decisiones. Jonás clamaba pidiendo la muerte, porque él se estaba dejando llevar por sus emociones, por su odio hacia los ninivitas, y eso hacía que él no pudiera ver ni entender la bondad, el amor y la misericordia de Dios. Y así de necio demostramos ser también nosotros cuando en lugar de dirigirnos por nuestras convicciones, nos dejamos llevar por nuestras emociones. Lo sabio sería aferrarnos a nuestras convicciones sobre Dios, sobre su carácter, su palabra, sus promesas, sus atributos. Pero en lugar de eso, muchas veces somos necios y nos dejamos llevar por nuestras emociones egoístas, por nuestra tristeza, nuestra ira, nuestra frustración, nuestro dolor. Y Dios tiene que confrontar a Jonás. Vemos la confrontación de Dios en el versículo 4. Dice, y el Señor le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? A lo largo del libro vemos la enorme misericordia de Dios en varias ocasiones, pero lo curioso es que no es con los ninivitas, con quien Dios tiene más misericordia, no es con los marineros, es con Jonás, con su propio profeta. Si nosotros fuéramos Dios en esta historia, yo creo más bien que no haríamos como dijo José la semana pasada, no sentaríamos a Jonás en el banquillo para que fuera suplente y saliera otro de titular a hacer su trabajo. Yo creo que más bien le habríamos hecho caso a Jonás. Te ruego que me quites la vida. Perfecto, no ruegues más, no hace falta que ruegues más. Tú lo has pedido, ya me tienes harto. ¿Verdad que nos sentimos tentados a pensar así? Qué paciencia tuvo Dios con Jonás.
¿Y qué paciencia tiene Dios cada día conmigo y contigo? Dios no fulmina a Jonás como él pide y como desde luego merece, sino que lo confronta. ¿Haces tú bien en enojarte tanto, Jonás? Porque como veíamos la semana pasada, el propósito de Dios con el pecador no es su destrucción, sino su arrepentimiento. Que entienda su pecado y cambie su camino. Como por cierto ya había pasado con los habitantes de Nínive. Ellos ya habían pasado de curso. A Jonás le tocaba presentarse de nuevo en septiembre o repetir curso. Dios quiere que Jonás deje de mirar a Nínive y mire hacia adentro, hacia su corazón, y examine sus motivaciones. ¿Qué era lo que realmente lo estaba haciendo sentir así, pensar así? Y es en estos momentos cuando tocamos fondo, cuando estamos llenos de ira, de tristeza, de dolor, de frustración, cuando quizás estemos diciendo las palabras de Jonás, Señor, quítame la vida, es cuando Dios quiere que miremos hacia adentro y de verdad examinemos las motivaciones egoístas que están haciendo que realmente nos sintamos así. Qué bonito hubiera sido leer que la respuesta de Jonás fuera lo que David escribió en el Salmo 139, ¿verdad? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame, cámbiame, transfórmame. El Señor está confrontando a Jonás y trata un tema que en mayor o menor medida nos toca a todos, la ira. Y yo quiero preguntarte, ¿te airas? Piensa por unos momentos cuándo fue la última vez que te enfadaste fuerte, que te llenaste de ira. Piensa si es algo que te pasa con cierta frecuencia. Piensa qué es lo que hace que te sientas así, qué situaciones o qué personas hacen que surja la ira en ti. ¿Qué razones, qué motivaciones hay realmente detrás de tu ira, de tu enfado? Dios le está preguntando esto directamente a Jonás. ¿Haces tú bien en enojarte tanto, Jonás? ¿Qué hay realmente en tu corazón para que te sientas así, Jonás? En mi corazón hay gozo, hay alegría, porque 120.000 ninivitas se han arrepentido y han cambiado su camino. ¿Qué hay en el tuyo para que te sientas así de triste y de enfadado? ¿Hay odio? ¿Hay rencor? ¿Hay frustración? ¿Hay ira, Jonás? Mirad, somos seres emocionales. Dios nos ha creado con sentimientos, con emociones que en sí mismas no son ni buenas ni malas. La tristeza, la ira, no son malas en sí mismas. La clave para determinar si son buenas o malas es qué hay detrás de esos sentimientos, de esas emociones. ¿Qué cosa los motiva? ¿Sabéis quién es el personaje bíblico que más se aira y en más ocasiones? Es Dios, Dios mismo. Y la ira de Dios no es mala. La ira de Dios es santa, es justa, es perfecta contra el pecado. Es muy distinta de la nuestra. Nuestra ira es egocéntrica, egoísta. La experimentamos cuando algo nos ofende, nos agrede, cuando algo afecta a nuestra persona, a nuestra comodidad, a nuestro orgullo. Decía Calvino que cada vez que nos airamos estamos pecando por lo menos 3 veces. Pecamos porque nos airamos por las razones, por los motivos equivocados, egoístas. Pecamos porque no somos capaces de controlar nuestra ira. Y en tercer lugar, pecamos cuando, al no ser capaces de controlar nuestra ira, herimos a los que tenemos alrededor. ¿Verdad que pasa así? La tristeza tampoco tiene por qué ser mala en sí misma. Dios mismo se entristece cuando nos ve cosechar las consecuencias de nuestro pecado en lugar de haber escogido las bendiciones de la obediencia. Si tú sientes tristeza porque un hermano de la iglesia se está enfriando espiritualmente, sabes que está dejando de asistir a las reuniones, o te entristece tu propio pecado, esta tristeza es buena, es santa, es justa, te lleva a arrepentirte, a pedir perdón e intentar rectificar. La alegría o el gozo, pues son emociones que nos hacen sentir bien, pero no tienen por qué ser bueno. Imagina que tú sientes una alegría enorme porque tu vecina, que se pasa la vida molestándote y criticándote, pues fregando la puerta, se cae, se rompe la cadera y ahora tiene que estar 3 meses postrada en cama. 3 meses de paz para ti. Esta alegría es una emoción que te hace sentir bien, pero estás pecando.
Las emociones en sí mismas no son pecado, no son ni buenas ni malas en sí mismas. Lo que sí puede ser pecado es la motivación del corazón. ¿Qué es lo que mueve esas emociones? Así que vemos dos posibles problemas. En primer lugar, experimentar emociones por las motivaciones equivocadas, egoístas. Y en segundo lugar, dejarse llevar por las emociones y tomar decisiones equivocadas, egoístas o pecaminosas. La clave está en, como dijo Jesús, en lo que hay en el corazón. Jesús dijo en Mateo 5:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan a la persona. Internet está lleno de frases, supongo que las habréis visto, del tipo, déjate llevar por tu corazón, deja que tu corazón te guíe. Qué bonito, ¿verdad? Pero ¿qué dice Dios al respecto? Dice la Biblia, en Jeremías 17:9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Así que si tú le haces caso al mundo o a las frases de Internet y te dejas llevar por tu corazón, pero Dios dice que tu corazón es engañoso más que todas las cosas, ¿qué tipo de decisiones vas a tomar? No es sabio dejarse llevar por las emociones. Puede parecer romántico, desde luego es más fácil, pero no es sabio. Y volviendo a la ira, la palabra de Dios nos exhorta con frecuencia a controlar nuestra ira. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La ira es el caldo de cultivo perfecto para que Satanás trabaje. También Proverbios 29 dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio, ¿qué hace? La controla. Dios invita a Jonás a examinar su ira. Y a su pregunta, ¿haces tú bien en enojarte tanto? No vemos la respuesta, pero la respuesta es evidente. Jonás no hacía bien en enojarse tanto. Jonás no tenía motivos para airarse, como tampoco nosotros tenemos motivos para airarnos el 99% de las veces que lo hacemos. Así que tomemos un tiempo de fría reflexión para que veamos que caemos en las mismas cosas que Jonás y por los mismos motivos que Jonás, por sentimientos, por emociones egoístas. Porque el mundo no es como me gustaría, porque mi vida no es lo que yo esperaba, porque esto que me está pasando no me lo merezco. Vayamos cada día al Señor para pedirle que Él moldee nuestro corazón a su imagen, que nos enseñe a amar lo que Él ama y a los que Él ama y a aborrecer lo que Él aborrece, el pecado, con la misma determinación que Él lo hace. Y adora a Dios con tus emociones, no solamente con tu música, no solamente con tu boca aquí el domingo por la mañana, adora también a Dios con tus emociones. Que tu tristeza sea para la gloria de Dios. Que tu alegría sea para la gloria de Dios. Que incluso tu ira, si está justificada, sea para la gloria de Dios. Vamos a ver ahora el segundo punto, la segunda parte de este capítulo, la compasión de Dios con Jonás. Vemos que Jonás aún espera la destrucción de la ciudad. Jonás no responde a la pregunta de Dios, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Sino que lo que hace es huir, salir de la ciudad. Yo me imagino a Dios como un padre paciente tratando de enseñar una lección de vida a su hijo y a Jonás como ese niño enrabietado que sale corriendo porque no quiere escuchar, convencido de que él lleva razón. Dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Jonás no escucha la reprensión de Dios y sigue dejándose llevar por sus emociones. Él no piensa, solo actúa. Solo hace unos días que estuvo en el vientre del pez por culpa de su rebeldía, pero ya se le ha olvidado la misericordia de Dios con él. Y así también somos nosotros. Somos seres olvidadizos por naturaleza. Tendemos a olvidar las bendiciones, la misericordia, la paciencia de Dios en el pasado. Cuando nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, hacen que focalicemos toda nuestra atención en lo que nos interesa en ese momento. Hace que veamos como por un canuto. Y nos olvidamos de dónde nos ha sacado el Señor, de todo el camino que Él ha recorrido de la mano con nosotros. Jonás está en la Biblia para que nos miremos en Él como en un espejo,
porque en realidad no somos tan distintos. Y algo que me resultaba ridículo cuando me imaginaba esta escena, Dios acaba de cambiar el corazón de una de las ciudades más grandes del mundo en ese momento, si no la que más. Es algo así como si Dios te llama a predicar el Evangelio en Pekín, en El Cairo, en Nueva York, y toda la ciudad se convierte. Y tú sales corriendo y te vas al campo, al monte, y te haces allí una cabaña con 4 palos. Yo estoy seguro de que los ninivitas, después de haber creído en Dios, habrían estado encantados de alojar a Jonás, encantados de haberle ofrecido lo mejor de sus casas, de su comida, un buen baño, un buen descanso, de haber compartido una conversación con él, de hacerle más preguntas a un profeta de Dios para conocer más a Dios. Pero Jonás prefiere que el sol del desierto le derrita la cabeza y se va y se hace una cabaña con 4 palos. Es ridículo. El orgullo y la ira de Jonás lo separan de los que ahora son sus hermanos. Y de repente, en Nínive, tenemos 2 iglesias. Tenemos una iglesia de 120.000 ovejas, sin pastor, y tenemos otra iglesia con un pastor sin ovejas. Es una situación un tanto paradójica, quizá incluso cómica, pero es triste que hoy en día pasen cosas parecidas. Jonás no quería en su iglesia a esa gentuza. Tenían un pasado demasiado vergonzoso. Él quería en su iglesia solamente personas santas y perfectas como él. Así que Jonás hace lo que ningún cristiano debería hacer. La iglesia no me gusta, me voy al desierto y me monto mi choza. Así que Jonás se va al desierto, al monte, a hacer de espectador. Él ya no quiere ser más un actor en la película de Dios. El guión no le está gustando nada, así que se sale de la pantalla, se sienta en el patio de butacas con su cubo de palomitas, a ver si tiene la suerte de ver que Dios cambia de opinión y por fin hace llover fuego del cielo y consume la ciudad. Si eso llegara a pasar, él quiere tener un lugar privilegiado para no perderse ningún detalle. Y una vez más vemos el paralelismo de Jonás con Jesús. Pero para mal, claro, por la vía del contraste. Jesús también estuvo enfrente de una ciudad, en un monte, una ciudad llena de pecadores, Jerusalén. Y si tuviéramos que hacer una lista de las 100 ciudades de la historia que merecieron fuego del cielo que las consumiera, yo estoy seguro de que Sodoma y Gomorra estarían ahí. De que Nínive seguramente también estaría ahí. Pero de lo que no me cabe ninguna duda es de que esa lista la encabezaría Jerusalén. En esa ciudad estuvo Dios hecho hombre, estuvo el Hijo de Dios predicando el perdón, la salvación, el amor de Dios. Y lo asesinaron. Sin embargo, Jesús estaba contemplando la ciudad. Estaba mirando a Jerusalén con la actitud más lejana posible de la actitud que había en el corazón de Jonás. Jesús, lleno de tristeza, como Jonás, lloró por la dureza de la ciudad, porque se negaban a creer y a ser salvados por Dios. ¡Qué contraste! Jonás, lleno de tristeza hasta la muerte por el arrepentimiento y la salvación de una ciudad, Nínive. Jesús, llorando de tristeza también hasta la muerte, por la falta de arrepentimiento y salvación de otra ciudad, de Jerusalén. Entonces, como Dios pretende que Jonás entienda sus motivaciones y cambie su corazón, hace como Jesús hacía. Jesús contaba parábolas para hacer entender de manera más sencilla las verdades profundas del Evangelio. Él contaba historias con elementos cotidianos y Dios le va a contar una parábola a Jonás, o mejor dicho, en lugar de contársela, lo va a envolver en una parábola, en la parábola de la calabacera. Dice a partir del versículo 6. Y preparó el Señor una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Vaya, por fin vemos a Jonás contento. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. A pesar de la terquedad de Jonás, de su rebeldía, de su necedad, Dios le hace un regalo. Ve que está pasándolo mal con el calor del desierto y el sol pegándole en la cabeza, y Dios le regala a Jonás una planta que le dé sombra, una calabacera. La planta de la calabaza, que tiene hojas grandes para taparlo del sol. Y Jonás se alegra muchísimo. En medio de su amargura y su depresión,
Dios le regala a Jonás una planta y Jonás se pone muy feliz. Por fin lo vemos sonreír. Pero esto es un poco desconcertante, porque ante la salvación de Nínive, Jonás, en lugar de alegrarse enormemente, lo que hace es entristecerse y enfurecerse grandemente. Sin embargo, ante algo tan insignificante como una planta de un día de vida, Jonás, en lugar de simplemente aliviarse un poco o alegrarse un poco por algo que no tiene la mayor importancia, entonces sí se alegra grandemente. Las emociones de Jonás estaban al revés, porque había algo en su corazón que estaba al revés. Jonás se alegra muchísimo por algo efímero, como una calabacera. No es malo que nos alegremos por las cosas buenas que Dios permite en nuestras vidas. Dios permite en nuestras vidas muchas calabaceras, cosas pasajeras que nos ofrecen un beneficio pasajero, pero que al final pasarán y desaparecerán lo mismo que esta planta. No es malo alegrarse, pero tengamos cuidado de no deslumbrarnos con las calabaceras de esta vida y perdamos de vista al Dios que nos las da. Tengamos cuidado de gozarnos grandemente con las bendiciones de Dios, pero no gozarnos con la obediencia y el servicio al Dios de las bendiciones. Tu familia, tu pareja, tu amigo, tu hijo, tu trabajo, tu coche, tu móvil, tus redes sociales, tu apariencia física, son cosas que Dios permite que disfrutes por un tiempo para que uses bien, para que seas agradecido por ellas, pero no son cosas que puedan tomar nunca el lugar de Dios. En la práctica, si medimos el tiempo y la atención que le dedicamos a estas cosas, ¿le estamos robando a Dios su lugar? Porque si nuestras vidas giran en torno a alguna de estas calabaceras y el Señor permite que un gusano venga y se seque y desaparezca, pues entonces nos va a pasar como a Jonás. Prefiero la muerte. La vida no tiene sentido sin esta cosa o sin esta persona. Dios permitió que esa planta que tan feliz había puesto a Jonás desapareciera de un día para otro. Un gusano la hirió, se secó y un viento abrasador del desierto se llevó hasta la última hoja. Desapareció la calabacera y desapareció la poca compañía y la poca comodidad que Jonás podía tener en su choza. Y entonces Jonás, que el equilibrio y la moderación pues no eran sus mayores virtudes, pues de repente vuelve a sentir una tristeza extrema y vuelve a pedir la muerte. Mejor sería para mí la muerte que la vida. Piensa, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería tu reacción si Dios permitiera que desaparecieran todas las calabaceras de tu vida? Porque esto ya pasó, esto ya le pasó a alguien. Esto le pasó a Job. En un momento, él perdió todo, sus bienes, su familia, su riqueza, su reputación, su salud, todo. ¿Y cómo contestó a él? ¿Cómo respondió? ¿Cómo reaccionó? Dice, entonces Job se postró en tierra y adoró, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Esta es la reacción de alguien que se deja llevar por sus convicciones, por lo que sabe de Dios, y no por sus emociones, por lo que siente en ese momento. ¿Reaccionaríamos así? ¿O reaccionaríamos más bien como Jonás? La vida ya no tiene sentido. Dice, entonces le dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo el Señor, ¿tuviste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Otra vez más podemos ver el complicado carácter de este hombre, ¿verdad? La salvación de una enorme ciudad lo llenó de ira. La aparición de una simple planta lo llena de una enorme alegría. Y la desaparición de esa planta solamente 24 horas después lo hunde en la miseria, tanto que hasta vuelve a pedir la muerte. Era muy inestable este Jonás, una auténtica montaña rusa. Y esto es lo que pasa cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones, que somos volubles, inestables, impredecibles. Yo creo que Jonás necesitaba urgentemente un psicólogo, y lo tuvo al mejor.
El Señor lo confronta usando el ejemplo de esta planta para hacerle comprender lo que había en el corazón de Dios hacia los perdidos de Nínive. Entonces Dios le dice que si Él está tan dolido por la destrucción de una planta que solamente ha tenido 24 horas de vida, en la que Jonás no ha invertido ni tiempo, ni dinero, ni esfuerzo, ni cariño, ¿cómo no va a entender que a Dios le duela profundamente la destrucción de 120.000 seres humanos, familias enteras con su hijo, muchos serían pequeños, incluso bebés, y muchos animales que también son parte de la creación de Dios y a los que también Dios ama? Jonás, ¿tan importante era para ti una calabacera y no entiendes que para mí sean mucho más importantes las vidas, las almas de 120.000 personas? ¿Realmente crees que no he tenido que no he acertado, que no he hecho bien en tener compasión de la ciudad de Nínive, Jonás? Jonás, deja a un lado tu prejuicio y tu nacionalismo espiritual y trata de mirar a esta ciudad como yo la veo, como un enorme rebaño de ovejas perdidas, que no tienen pastor, que son tan torpes que no saben ni dónde tienen la mano derecha. Jonás, en lugar de estar aquí triste y amargado, mejor haría en alegrarte conmigo y en bajar de tu choza y a enseñarles a los ninivitas mis caminos, a enseñarles a obedecerme, a enseñarles a amarme y a servirme. El libro acaba así, con un final abierto, con una pregunta sin respuesta. Es como una película o como un capítulo de una serie que acaba en lo más emocionante, con un final abierto, para que estés deseando de ver el capítulo siguiente. Así que mientras sacan segunda de Jonás, pues yo quiero ser optimista y quiero pensar que al final Jonás entendió y cambió su corazón. Y pienso esto porque ¿quién escribió el libro de Jonás? No lo pone, no lo dice, pero seguramente o fue Jonás mismo o fue alguien a quien Jonás le explicó toda la historia con detalle. Porque hay muchas cosas que solamente él podía saber. No había nadie con él dentro del pez cuando él oró a Dios. No había nadie con él enfrente de Nínive cuando él volvió a orar, cuando él recibió las palabras de Dios. Solamente él podía saber sus sentimientos, sus motivaciones. Jonás no queda para nada bien retratado en este libro. Él queda como alguien necio, ridículo, egoísta, inmaduro, terco. Pero después de todo a él no le importó quedar así de mal retratado, con tal de que la obra de Dios en Nínive y en su propio corazón fuera evidente y la gloria entera fuera para Dios por su paciencia, por su misericordia, por su gracia y por su perdón. Eso terminó siendo para Jonás mucho más importante que Jonás mismo, que su orgullo, que su prestigio, que su reputación. La historia de Jonás es la historia de cómo Dios trata con el corazón de su Hijo. Porque Dios tiene paciencia con los perdidos, pero Dios tiene mucha más paciencia con nosotros, que aun a pesar de conocerle y de conocer su palabra, su carácter, aún así seguimos siendo rebeldes y egoístas tantas veces. Dios tiene misericordia con los perdidos, de hecho quiere que conozcan su salvación a través de nosotros, pero Dios tiene mucha más misericordia con nosotros. Que como veíamos la semana pasada, una y otra vez caemos en las mismas cosas y siempre está la mano del Señor ahí, tendida, mientras nos dice: venga, levántate. Y el interrogante con el que acaba el libro también es para nosotros. ¿Por qué no examinamos nuestro corazón y dejamos de movernos por emociones egoístas y le pedimos al Señor que nos enseñe a amar lo que Él ama, a aborrecer lo que Él aborrece, a alegrarnos con lo que Él se alegra? ¿Por qué no pedimos en oración que el Señor ponga en nuestro corazón el mismo dolor y la misma tristeza que hay en su corazón por aquellos que cada día se marchan de este mundo camino al infierno? ¿Por no saber diferenciar entre su mano derecha y su mano izquierda? ¿Por no conocer la salvación de Dios en Cristo? Seguramente todos aquí deseamos la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Todos estamos deseando de que Jesús vuelva por su iglesia, de pasar a la presencia de Dios, donde ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni más tristeza, ni más sufrimiento, ni más dolor, ¿verdad? Pero cuando llegue ese día, ya no habrá más oportunidad para salvar a nadie. Así que debería invadirnos la prisa por llevar el Evangelio a los no creyentes, mientras Dios aún tiene paciencia con este mundo. Y quiero terminar con unas palabras del libro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 3, que quiero que escuchen esta mañana como si Dios la hubiera escrito especialmente para ti, con tu nombre y apellido. Dice Ezequiel 3, dice: a ti te he puesto como centinela. Por tanto,
cuando oigas mi palabra, adviértele de mi parte al malvado, estás condenado a muerte. Si tú no hablas al malvado ni le haces ver su mala conducta para que siga viviendo, ese malvado morirá por su pecado, pero yo te pediré cuentas a ti de su muerte. En cambio, si tú se lo adviertes y él no se arrepiente de su maldad ni de su mala conducta, morirá por su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Pues que el Señor no tenga que demandarnos la sangre ni la perdición eterna de nadie a quien tenemos alrededor día a día. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por conservar la historia de Jonás en tu palabra para que pudiéramos aprender de él, para que pudiéramos vernos reflejados en él, en tantas cosas, Señor. Quiero pedirte, Señor, que ponga en nuestro corazón el mismo dolor y tristeza y sentimiento de urgencia que hay en el tuyo, Señor, por aquellos que se pierden, por aquellos que cada día se marchan camino al infierno, Señor, por no conocer tu salvación en Cristo, por no conocer que Cristo también murió por sus pecados. Quiero pedirte, Señor, que si hay alguien esta mañana, aquí o escuchando este mensaje en algún lugar, que aún no te conoce, que aún no te ha entregado su vida, Señor, que tú ablandes su corazón como hiciste con los ninivitas, Señor, para que se arrepienta y sea consciente, Señor, de su necesidad de ti, de su necesidad de salvación. Quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a no comportarnos de manera impulsiva, inmadura, como vemos que hacía Jonás, movido por sus emociones, movido por sus sentimientos egoístas. Señor, ayúdanos a ser sabios y a guiarnos por lo que sabemos de ti, de tu palabra, de tu carácter. Ayúdanos, Señor, a tener la frialdad, Señor, de sujetar nuestras emociones para ser sabios, Señor, a la hora de tomar nuestras decisiones. Enséñanos, Señor, y ayúdanos a examinar nuestro corazón cada día para que tú nos muestres qué cosas tenemos que cambiar y tú vayas moldeándolo, Señor, a la imagen de Cristo. Pon en nosotros, Señor, un corazón conforme al tuyo y, Señor, sigue trabajando en nuestras vidas para que cada día nos parezcamos más a Jesús, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, no solamente a adquirir más conocimiento, en este caso sobre Jonás y su historia y su experiencia, sino de verdad, Señor, a aprender y a poner en práctica lo que hemos estado aprendiendo en el último mes. En tus manos nos encomendamos para pedir que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe y nos fortalezca y nos ayude, Señor, para obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén.